et qui eis in omnibus ministravant. Estamos en el programa En Diálogo con los Medievales, un programa producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, ahora que venimos pues esculcando, digamos, el pensamiento filosófico de los medievales, para dar respuesta a aquello de que realmente no filosofaron, sino que se dedicaron a hacer defensas teológicas y de otros postulados anteriores. Hay algo que es muy interesante en la Edad Media, y es, al menos se planteó desde el punto de vista de los filósofos judíos y filósofos árabes, y fue la filosofía negativa. Esa filosofía negativa, ¿cómo aparece en el medioevo cristiano? ¿O cómo se toma o cómo se entiende? Es decir, estrictamente hablando, el gran creador del paradigma de filosofía y de teología negativa fue Dionisio el Areopagita, que hemos mencionado aquí varias veces, y el célebre Corpus Dionisianum. Obviamente que en el medioevo se pensaba que ese Corpus Dionisianum había sido escrito por el converso de Pablo en el Areópago. Él mismo en sus epístolas dice que presenció la muerte de Jesús, que presenció que el velo del templo se había rasgado, que presenció el temblor. Y en ese contexto, para el mundo medieval, aunque Abelardo ya decía que no podía ser un personaje del siglo I, sino que debía ser un Dionisio, pero probablemente del siglo III, un poco porque Abelardo notaba que ahí se manejaban categorías plotinianas, y Plotino sí estaba traducido al latín. No, y por fuera de eso, pues San Pablo, si conoció a San Pablo, Pablo fue muy posterior a Jesús. Eso. Entonces, hoy se sabe pues que es probablemente un monje sirio que va a Atenas. En Atenas entra en contacto pues con el último, fue el último director de la Academia de Platón, Proclo. Conoce muy bien entonces a través de Proclo, porque parece que fue su discípulo, la obra de Plotino, la obra de Platón, y todos esos elementos los aprovecha, y hoy se sabe que ese monje sirio probablemente produce esa obra entre el año 480 y el año 520 o 525, que es el momento en que Justiniano, lo dijimos en algún programa, hace una cosa de esas que a uno le parecen terribles. Cierra la Academia de Platón, cierra la Estoa, cierra el Liceo, y obviamente pues ni se diga el Epicuro, porque la nueva paideia, pues el nuevo ideal de cultura es Jesús, por lo tanto todo está en los evangelios y no necesitamos la filosofía griega. Yo creo que a un pensador como Dionisio le debió de haber dado muy duro que le hubieran cerrado su universidad, pues entre comillas, pero bueno, él deja un corpus que se llama Corpus Dionisianum. En ese Corpus Dionisianum está la teología mística, muy bella, un librito de 3 paginitas, los nombres divinos, la jerarquía celeste, la jerarquía eclesiástica y 10 cartas. Escribe en griego, y hoy sabemos que tiene que ser posterior al siglo, dijéramos, quinto y sexto, posterior al siglo III, pues porque Abelardo ya sospechaba que era del siglo III, pero eran sospechas que no tenía él todas las herramientas pues de lo que yo llamo los tanques filológicos alemanes del siglo XIX. Los Panzer. Pues esos Panzer que comenzaron con esos análisis filológicos pues a demoler un mundo de cosas. Entonces cayó lo de Dionisio Areopagita, converso de Pablo, se sabe, cita Proclo. Pues es que lo cita pues literalmente en páginas enteras, cita a Platón. Bueno, Platón estaba antes de Cristo, pues entonces no había ningún, pero sí cita a Proclo, y Proclo vive en la transición del siglo V al siglo VI, pues con seguridad
de esa época. Entonces, en el Corpus Dionisianum, que fue traducido al latín por Scoto Erígena en el siglo IX, que por ejemplo Tomás le dedica un célebre comentario a los nombres divinos, que por ejemplo Alberto Magno le dedica también un célebre comentario a los nombres divinos, que el maestro Eckhart lo lee, que los místicos lo leen. Ahí está ese concepto muy elaborado de teología apofática, apofasis es negación, y teología catafática, afirmación. O sea, a Dios lo podemos conocer a partir de las cosas, y entonces lo que está en las cosas en forma imperfecta lo predicamos en forma eminente de Dios. Pues vemos que las cosas son bellas, entonces Dios es la belleza en sí, pero está más allá de la belleza en sí, entonces no es la belleza. O sea, todo lo que sabemos de Dios hay que negarlo. Todo lo que el hombre elabora de Dios hay que negarlo. Entonces, de Dios no sabemos nada. Solo queda, dijéramos, el silencio conceptual y obviamente la unión mística. Entonces es muy claro en Dionisio Areopagita esa teología apofática, que se hará clave, pues Tomás de Aquino dirá que a pesar de la analogía de la vía de la eminencia, todo eso que decimos de Dios carece de sentido. Y cuando al final de su vida Tomás de Aquino tiene una experiencia mística, dice que todo lo que ha escrito es pura paja, ut palia, sicut palia, como paja. En el maestro Eckhart está también muy claro la teología negativa. Todo lo que sabemos de Dios carece de sentido. Incluso llega un momento en que dice que hay que matar a Dios. Pues hasta se ha dicho pues que la teología negativa lleva a veces a unas experiencias o fideístas o incluso ateas, pues no en el sentido de negar a Dios, sino que como no sabemos nada de Él y solo queda, dijéramos, el embrujo del éxtasis y del entusiasmo místico, pues entonces conceptualmente no sabemos pues si Dios existe, esencialmente no sabemos qué es. Ese influjo de Dionisio, pero eso también lo sabía ya San Agustín, y San Agustín había leído a Plotino, y con seguridad tenía antologías de textos platónicos. Ya en la República, Platón decía que la idea del bien estaba más allá del ser. O sea, de alguna manera era no ser, de alguna manera no se podía agarrar. Platón dice que solo podemos tener intuición, o sea, casi que un contacto místico con la idea del bien. En ese contexto, vía platónica, vía neoplatónica, vía dionisíaca, el mundo medieval, y con seguridad los que leyeron pues a los filósofos árabes y a los filósofos judíos, conoció la teología negativa, y por ende de Dios no sabemos absolutamente nada. Sí, por aquello de pronto Maimónides decía que cualquier palabra que utilizáramos para nombrar a Dios sería una palabra humana, y al nombrarlo con esa palabra estaríamos humanizando a Dios. Claro, claro, y un poco esa es la misma reflexión de Dionisio, aunque hace unas muy bellas reflexiones sobre la bondad divina, sobre la justicia divina, sobre la paz divina, sobre el amor divino, sobre todo lo que se quiera. Llega un momento en que dice, todo eso hay que ponerlo en paréntesis, hay que asesinar esos conceptos y entrar en la nube del no saber. Esa expresión también va a ser carrera, porque después hay un anónimo en el siglo IV que escribe un texto místico con ese título, La nube del no saber. Entonces hay que entrar en el silencio de la contemplación y del gozo de Dios. Entonces esa tesis de Maimónides, y Maimónides fue muy leído por Tomás, o sea, con seguridad. En la Suma Teológica Santo Tomás cita muchas veces la guía de perplejos de Maimónides, y como el lío de Maimónides pues es el mismo lío que tiene un cristiano, cómo poner en relación la filosofía griega con el judaísmo, claro, cómo poner en relación la filosofía griega con el cristianismo, entonces necesariamente el problema fe-razón también va a ser, dijéramos, en el campo de los griegos y de los árabes muy discutido, como en el mundo cristiano, latino y bizantino. A ver, doctor Soto, usted ahora hablaba de todo un trabajo que se hace sobre los nombres de Dios. A ver, en el judaísmo, a pesar de que Dios no tiene nombre, se habla del nombre sagrado de Dios, el Shema Meforash,
y hay 72 formas de nombrarlo sin que tenga nombre. En el mundo islámico hay 99 adjetivos que hablarían de la grandeza de Dios. En el medioevo, ¿cómo funcionan esos nombres de Dios? Por ejemplo, en el de Divinis Nominibus, Dionisio, primero, vía, dijéramos, bíblica, cómo entender que Dios sea león, cómo entender que Dios sea Señor de los ejércitos, cómo entender que Dios sea roca, cómo entender que Dios sea castillo, fortaleza, cómo entender que Dios sea luz, cómo entender busco tu rostro, Señor, pues ese bello salmo, cómo entender la bendición de los números, el Señor te bendiga, te guarde, vuelva su rostro hacia ti, tenga misericordia de ti, te dé la paz. Muy bonita esa bendición. Sí, ustedes sí, todavía claro. la repiten en su tradición. En el Sidur está, en las sinagogas se reza. Y se la sabe usted en hebreo. Un poco. Bueno, entonces, claro, el primero toma los nombres bíblicos. ¿Qué quiere decir paz? ¿Qué quiere decir Señor de los ejércitos? ¿Qué quiere decir roca? ¿Qué quiere decir creador? ¿Qué quiere decir en el séptimo día descansó? Pero después toma, dijéramos, la vía platónica. Entonces comienza Dios es la unidad, Dios es la belleza, Dios es el bien, Dios es la verdad, Dios es el ser, etcétera, etcétera. Entonces combina la tradición bíblica y combina la tradición, pues sobre todo platónica. El de Aristóteles no cita nada, no cita absolutamente nada, cita Proclo, cita Plotino, y en ese sentido, pues lo que hemos llamado los trascendentales del ser se los aplica a Dios. Entonces, más o menos, Dionisio sabe desde la Biblia cómo se ha denominado a Dios, pero sabe también vía platónica que la unidad es la belleza, es la bondad, es el ser, es lo que está en todas partes sin estar en ninguna, es aquello que hace posible que todas las cosas sean, pero sin identificarse con ninguna, es inmanente, pero a la vez es trascendente a las cosas. Y combinando esas dos tradiciones, los nombres divinos entonces van explicando cada nombre, porque Dios es paz, porque Dios es salud, porque Dios es salvación, porque Dios es juez, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque Dios es verdadero, etcétera, etcétera, y va haciendo unas reflexiones que se hicieron paradigmáticas en el medioevo y que en una u otra forma pues planteaban el problema semántico de cómo nominar aquello que en una u otra forma no conocemos vía sensible. Entonces, ¿cómo hacer una semántica de los nombres de Dios? Y eso es un poco el gran ejercicio de Dionisio, a mi manera de ver, muy, muy bello, muy agradable, muy bien escrito, con unas reflexiones incluso de tipo místico, en donde él te invita a que no te quedes en el nombre, porque es que la realidad supera el nombre. Entonces, por lo mismo lo de ahora, pon en paréntesis los conceptos, agarra la realidad, y eso no lo agarras vía semántica, sino que lo agarras gracias a la contemplación y a la fruición. Este contexto que hemos descrito de Dionisio, pues eso inunda la Edad Media, eso inunda los monasterios para efectos de pensar la vida monástica. El arte gótico está pensado con base en Dionisio Areopagita, o sea, así como la ciudad de Dios en una u otra forma fundamentó conceptualmente el románico, lo que nosotros hemos llamado gótico, los medievales, como sabemos, nunca llamaron a su arte gótico. Eso es de Giorgio Vasari, que para decir pues lo que hemos dicho aquí, que ese arte de las catedrales había matado la estructura grecorromana, ese paradigma tan bello, entonces era un arte de godo, lo llamó gótico. Los primeros pinitos del arte gótico se dieron en la abadía real de Francia, que llevaba el nombre de San Dionisio. Vía San Dionisio porque ahí estaba el Corpus Dionisianum, que uno de los capetos se lo había regalado al monasterio. Fuera de eso era la abadía real, entonces ahí estaban sepultados los reyes, y fuera de eso ahí se tenía pues el pendón real, la flor de lis, etcétera, etcétera.
Afortunadamente la Revolución Francesa, pues, a pesar de todo lo que destruyó de San Dionisio y todo lo que destruyó de Nuestra Señora de París, pues hubo posibilidades, dijéramos, de conservar y después de reconstruir un poco a San Dionisio. Ahí Sigerio, el abad de San Dionisio, a comienzos del siglo XIII, leyendo la obra de Dionisio, encuentra que Dios es luz, que Dios es fuego, que Dios es incandescencia, que Dios es iluminación, que Dios es candor, que Dios es calor, que Dios es inmensidad luminosa, que Dios es el que lo llena todo, que Dios es el infinito, que Dios está en todas partes sin estar en ninguna. Es como expresar eso artísticamente, y dado que la abadía real era llamada así San Dionisio, o por el Corpus Dionisianum que ellos tenían ahí. Ahora hablábamos de Abelardo. Cuando Abelardo se hace monje de San Dionisio. Y ahí es donde comienza, dijéramos, esto no puede ser del siglo I, sino del siglo III. Estaba equivocado, porque los filólogos alemanes del siglo XIX pues nos dijeron ya que si cita Proclo tiene que ser posterior al siglo III. Eso le costó a Abelardo un crimen de lesa majestad, pues atreverse a decir que el Corpus Dionisiano no era de Dionisio, pues a Abelardo lo echaron. Es decir, Abelardo, pobre Abelardo, desde que nace hasta que muere, vivió peleando con todo el mundo. O la otra alternativa era que Dionisio estaba dedicado a Dionisio, el primer evangelizador de Francia, que muere mártir, y entonces cuando le cortaron la cabeza anduvo, y él había de alguna manera pedido que donde no el del Corpus Areopagita, sino el evangelizador de Francia, es el patrón de Francia. Entonces, Sigerio dice, ¿y cómo puedo plasmar en el arte que Dios es luz, que Dios es fuego, que Dios es incandescencia, que Dios es calor, que Dios lo inunda todo, que Dios es infinito, que Dios es inmanente, trascendente? Y se inventan el gótico, esas vidrieras, esos rosetones, sí, etcétera, etcétera. Doctor Soto, ya que habló del patrono de Francia, ¿qué sabe usted de Santa Genoveva, que es la patrona de París? Sabe que he estado leyendo vidas de santos, y sé la vida de Santa Genoveva, pero no sé por qué la montaña, pues donde incluso se hace el barrio latino, pues sí, claro. La universidad de medieval, todo ese lado, dijéramos, del Sena, no sé por qué la nombraron patrona. Lo de San Dionisio sí, pues es por ser evangelizadora. Claro. Y cuando he leído la vida de Santa Genoveva, no sé por qué también es en el lado femenino, dijéramos, la patrona de Francia. Bueno, pero quedamos en esa deuda, hay que seguir. No, es interesante. Hay que seguir. Que se me ocurrió. Eso, hay que seguir la cristiandad de San Dionisio. A ver, en algún artículo, usted escribió un artículo sobre mística y filosofía. Nosotros tenemos una versión de los místicos barrocos, realmente, pero parece que la Edad Media hubo más misticismo que en el siglo de oro español y en el barroco, pues, europeo. ¿Cierto? ¿Hasta qué punto esa filosofía, esa mística, perdón, sí es filosofía, doctor Soto? Bueno, esa es una inquietud que obviamente voy a intentar responder desde varias alternativas. Primero, el Fedro de Platón. Recuerden que en el Fedro, Platón habla de la manía, es decir, del furor divino, de la posesión divina, y habla de 4 furores divinos, 4 entusiasmos, 4 manías, 2 apolíneos, lo que tiene que ver, dijéramos, con los oráculos y lo que tiene que ver con la inspiración de las musas, y Dios dionisíacos, lo que tiene que ver con la iniciación profética en los misterios y lo que tiene que ver con Afrodita y Eros. La filosofía, por ejemplo, es una posesión erótica. La filosofía tiene tanto la vía apolínea como la vía dionisía, y por eso la filosofía es eros, es filía, es amor. Y cuando termina el Fedro, habíamos hablado aquí alguna vez de la bonita oración del filósofo, cómo el Fedro termina con la oración del filósofo. Después de ese bello diálogo entre Fedro y Sócrates, regresan a la ciudad, es el único diálogo
de Platón por fuera de las murallas de Atenas. También es muy significativo cómo la filosofía es un camino, es una búsqueda. Se le ruega a Dios pan, que le dé los bienes materiales suficientes y necesarios para vivir, los bienes espirituales, la práctica de la virtud, amar la sabiduría, que es más preciosa que el oro. Casi que uno que está leyendo a veces textos de los proverbios o del eclesiástico. Y finalmente amar la sabiduría, pero no de tal manera híbrida, es decir, poseído de orgullo y de ibris, sino moderadamente, porque el hombre es a la vez sabio y es a la vez ignorante. Entonces, desde el Fedro de Platón, la filosofía como erótica es una actividad mística. ¿Por qué es una actividad mística? Porque sin la posesión divina no se puede filosofar. Segundo, el filósofo ora. En Dionisio Areopagita será el himnei, alabar, loar, hacer himnos, y de ahí la liturgia. En el Dionisio Areopagita, de ahí la jerarquía eclesiástica. En el Dionisio Areopagita, la liturgia es una forma de acceder a Dios y es una forma de volcar lo que la filosofía y la teología conceptualmente han hecho en himnos, en oraciones, en plegarias y en, dijéramos, de hecho, liturgos en griego es servidor. Entonces, liturgia es el servicio. Entonces, la filosofía y la teología conceptualmente es una manera de servir a Dios, pero esos conceptos litúrgicamente se pueden volver himnos, loas, alabanzas. Segundo elemento, y en eso creo que las contribuciones del profesor Pierre Hadot han sido definitivas. La filosofía es una forma de ejercicios espirituales, es anastrofé, epistrofé, es decir, es conversio. Es una manera de alterar la mirada, es una manera de volver la mirada, es una manera de cambiar de forma de vida, es una manera de cambiar de forma de ver. Entonces, en términos platónicos, y ese es el sentido, por ejemplo, de la alegoría bellísima del libro séptimo de la caverna, uno cambia la mirada porque se atreve a ver en lo sensible lo inteligible, porque se atreve a ver en el aparecer el ser. Eso ya es cambiar la mirada. Eso lo saben los cristianos. Entonces, si la filosofía es una manera de cambiar la mirada, por ejemplo, de ver en lo sensible lo inteligible, de ver en el aparecer el ser, de ver en el devenir el ser, de ver en lo visible lo invisible, de ver en lo causado la causa, entonces necesariamente la filosofía es un ascenso. Fíjense, todos los místicos hablan de ascenso, incluso ascenso al Monte Carmelo, uno pasa por la noche oscura. Sí, eso claro. Ya en la anastrofé, Platón había elaborado, dijéramos, por ejemplo, en el banquete comienzo con la belleza física, paso a la belleza de las almas, luego paso a la belleza del número y termino contemplando la belleza en sí. Y en Agustín, en una u otra forma, ya en términos cristianos, la experiencia filosófica es amar a Dios, porque es un ejercicio espiritual, asquesis, que cambia la mirada. Entonces, al cambiar la mirada, uno ve a Dios en lo sensible, uno ve a Dios en lo visible, pero ese ver a Dios en lo visible no solo le altera la mirada, sino que le altera la forma de vivir, porque usted tiene que convertirse, no solo en términos, dijéramos, de cambiar su modo de ver, sino también su modo de vivir. Entonces, en ese sentido, la filosofía es asquesis. Pues se ha traducido asquesis por ascesis. Yo prefiero dejarlo tal cual para indicar que es un ejercicio de conversión, es un ejercicio espiritual, es un ejercicio de ver aquello que de alguna manera nunca se ha visto, pero hay que verlo, y a través de ese ejercicio de la visión usted cambia de vida. Entonces, si yo veo en lo visible lo invisible, necesariamente debo conformar mi vida con lo invisible, y esa es, por ejemplo, la virtud. Bueno, por otra parte, Aristóteles había dicho en la Metafísica, libro primero, capítulos 1-2, que la ciencia de los principios y de las causas la tenía en grado sumo Dios. Entonces, por eso la llama teología. Entonces, Dios goza contemplando sus ideas. Eso debe imitarlo el hombre vía teorética. Entonces, también en Aristóteles, asemejarnos a Dios es una tarea de la filosofía.
Eso no es griego, eso no es cristiano, eso es aristotélico. Si Dios posee lo que Aristóteles llama, dijéramos, la metafísica, como principios, como ciencia de los principios y de las causas, asemejarnos a Dios, o sea, buscar los principios y las causas es lo que nos hace felices, y por lo tanto, ese asemejarse a Dios es también un trabajo de conversión. El ver en los efectos las causas, el ver en los accidentes la sustancia, el ver en la materia la forma, el ver en el motor, en el movimiento, en la exigencia de un motor que culmina en un motor inmóvil. Entonces, esas ideas griegas, vía Platón o vía Aristóteles, o incluso vía Marco Aurelio o vía Plotino. Se dice en la biografía de Plotino, de Porfirio, se dice que Porfirio entró en trance, Plotino entró en trance y éxtasis 2 veces en su vida, y dijéramos, en ese éxtasis, al contemplar la unidad en su luminosidad, dijéramos, enceguecedora, cayó. Pues no cayó en el sentido de caer, sino en el sentido de silencio. Entonces, vía Plotino, el unirnos con el gen, con la unidad primigenia, es la tarea del filósofo, y eso también implica un ascenso. Uno comienza con la materia, pasa al alma del hombre, pasa al alma del mundo, contempla las ideas, y de ahí pasa a la unidad. Entonces, claro, la filosofía como asquesis, la filosofía como anastrofeo conversio, la filosofía como ascenso, la filosofía como camino que va de alguna manera jerárquicamente ascendiendo de grado en grado, era una cosa que los místicos medievales heredan no solo del cristianismo, no solo de la cultura greco-romana, sino también del cristianismo. Entonces, por ejemplo, en Dionisio Areopagita se pone como, dijéramos, elemento fundamental, además de todo lo de Plotino, lo de Moisés en el Sinaí. Entonces, ¿qué hace primero? ¿Qué hace Moisés? Se aleja de la multitud, es la catarsis, la purificación. Claro. Después de alejarse de la multitud, viene, dijéramos, lo que Dionisio Areopagito llama el amsi, la iluminación, truenos, rayos, trompetas, algo que en una u otra forma nos está indicando que se está sumergiendo en la luz del misterio. Y finalmente, todo eso viene rodeado de nubes, y entonces es la genosis, la unión de Moisés con Dios. Entonces, esos 3 pasos, que uno también lo puede encontrar en Plotino, hay un proceso de catarsis, por ejemplo, uno en una u otra forma debe ver en lo visible y purificarse de lo visible para ver lo inteligible, debe haber una ética de los deseos para efectos en el manejo de los deseos y de las pasiones, practicar la virtud, eso es un ejercicio de catarsis. Luego hay un ejercicio de elamsis, de iluminación, volverse hacia la luz enceguecedora de la unidad, o volverse hacia la luz. La metáfora de Platón es muy bonita. Claro. Uno sale de la caverna y lo primero, dijéramos, es la luz, y eso lo enceguece, y si vuelve la luz al sol, pues eso lo enceguece a uno más. Entonces, en ese contexto también está la elansis, y finalmente la genosis. La genosis es la unión, es ya, dijéramos, incluso el lenguaje místico muchas veces es erótico, es la cópula con el bien, claro, es la cópula con el ser, es la unión plena del amado y la amada, y en ese contexto el cantar de los cantares también sirvió al mundo medieval para este trance entre el amante y pues el amado y la amada, el esposo y la esposa, para efectos, dijéramos, del ascenso místico. De Fray Luis de Granada, que es... Y también en Fray Luis de León, claro, etcétera, etcétera. Entonces, el cantar de los cantares, la experiencia de Moisés en el Sinaí, el vuelve tu rostro, ilumina tu rostro sobre mí, busco tu rostro, oh Dios, de los salmos, claro, hebreos tan bellos, la experiencia de Plotino, el furor divino platónico,
etcétera, etcétera, hacen que para los medievales filosofía y mística no sean, dijéramos, una cosa totalmente ajena, sino que pueden perfectamente unirse, de modo que usted puede filosofar haciéndose por la mirada místico, y usted puede perfectamente en la mística elaborar conceptos para efectos de hablar, por ejemplo, de Dios. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En diálogo con los medievales. A ver, doctor Soto, usted ahora hablaba o mencionó la palabra filia. ¿Cuáles eran las filias y las fobias de la filosofía medieval? Bueno, la palabra filia, hay filocalia, es decir, amor a la belleza, Sí, sí. hay filosofía, amistad con la sabiduría, hay filo, por ejemplo, usted es un amante de los alimentos, entonces está la filo que tiene que ver con los alimentos, usted tiene el placer o la amistad o el deseo de viajar, entonces está la filo tal cosa. En ese contexto, todas esas expresiones con filía o con filos son muy usuales en el lenguaje griego, incluso no en el lenguaje filosófico, sino en el lenguaje griego. La primera expresión de filósofos se la debemos, pues aparece en Heródoto, cuando, no recuerdo si es Pericles o quién, o alguien le pregunta, no recuerdo a quién, pero palabras más, palabras menos, en Heródoto dice que él es un filósofo porque ha viajado mucho, o sea, porque su filosofía es haber conocido otras culturas, y por eso él es un filósofos, o sea, un amante de los viajes y a través de los viajes de los saberes. De modo que la palabra filosofía, tal como hoy la entendemos, es una creación ya de los siglos V, IV, antes de Cristo, pero eso no estaba en Homero, eso no estaba en Hesíodo, eso no estaba en la poesía lírica, eso no está en lo que hoy llamamos presocráticos. El nombre para la filosofía en Parménides es eidota fota, el hombre evidente, y el contrario al hombre evidente es el eidote suden, o sea, el hombre no vidente. En Heráclito el filósofo no lleva el nombre de filósofo, lleva el nombre del que escucha, del que está despierto al logos. Ya en Platón y en Aristóteles sí aparece ya esa expresión. Pero era una expresión que entraba en consonancia con muchas cosas. Incluso hubo mucha discusión si la filosofía era filocalia, es decir, amor a la belleza, o si la filosofía era amor a la sabiduría, y muchos optaron por hacer de la filosofía una filocalia, kalos, pues en griego, de ahí viene caleidoscopio, pues eso tan bonito que uno, cualitas, eso, calidad. y calidad, etcétera, etcétera. Entonces en ese contexto hubo discusiones. Ahora, ¿qué fobias había? Yo creo que uno de los procesos que Aristóteles señala para efectos de la catarsis es, por ejemplo, perder el miedo, perder el temor, phobos,
phobos. Entonces la filosofía, si algo le enseña a uno, es a perder el temor. Por ejemplo, en Aristóteles es perder el temor ante la experiencia trágica de la existencia que usted puede ver desarrollada en Edipo Rey o en alguna, dijéramos, puesta en escena. Pero, por ejemplo, en todos los estoicos y en todos los epicúreos, la filosofía le enseña a usted a perder el temor a la muerte. Por eso es una meditatio mortis, no en el sentido pues de afirmar la muerte, sino de no temerle a la muerte. Uno de los elementos del cuadrifármaco de Epicuro es precisamente no temerle a la muerte. Entonces, claro, una de las fobias de todas las culturas es el temor a la muerte. Y yo creo que es lo que hemos llamado experiencia en estos programas, la experiencia límite de la finitud humana expresada en la muerte. Entonces, una de las fobias, uno de los temores, uno de los phoboi a la muerte, o también el miedo a alguna cosa, por ejemplo, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, eso en las cartas a Lucilio, el miedo a la pérdida de los bienes materiales, el miedo a la pérdida de la salud, el miedo, dijéramos, a la pérdida de un ser querido, el miedo a la ignominia, el miedo a la aflicción. Todos esos temores, en una u otra forma, eran, dijéramos, aquello que la filía podía enseñar a regular. Por eso Epicuro dice que la filosofía es una terapia del alma, porque nos enseña a manejar el temor a la muerte, el temor a los dioses, el temor a la salud, el temor a la enfermedad, etcétera, etcétera, y lo mismo en Séneca y lo mismo en Marco Aurelio. Cuando uno lee los soliloquios de Marco Aurelio, eso está muy, muy resaltado, la filosofía como terapia frente a esos temores. A ver, le pregunto, doctor Soto, por lo que yo sé, pues, a lo largo, lo poquito que he leído de filosofía, el único que filosofa sobre el diablo es Sartre. Al menos tiene una posición. En la Edad Media, donde el diablo era tan común, ¿por qué no se filosofa sobre el diablo? No, hay todo, pues, por ejemplo, hay un pequeño trabajo que yo hice sobre la naturaleza y esencia del diablo, que lo intitulé Suma Diabológica. Pues así como hay una suma teológica, también los medievales elaboraron en sus reflexiones sumas diabológicas o demonológicas. Desde los padres de la Iglesia, pasando por los escolásticos hasta el Maleus, pues Maleficaron, la reflexión sobre el diablo fue, dijéramos, muy desatada en el mundo medieval. Entonces, por ejemplo, las tentaciones de San Antonio, de lo que hemos hablado acá, es de un padre de la Iglesia, San Anastasio, San Atanasio. Pero son más teología que filosofía, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que, claro, ahí entra el problema de las pasiones. Ajá. Y al entrar el problema de las pasiones, uno lo puede hacer desde el ámbito, dijéramos, filosófico, ver en las pasiones algo que tiene uno que regular, o si uno no regula las pasiones vía filosófica, pues viene la híbris, viene la desmesura, o vía cristiana viene, dijéramos, el vicio en términos de pecado, pues los 7 pecados capitales. Todo eso está muy bien diseñado en las tentaciones de San Antonio, de Atanasio. Flaubert le dedica pues un bello texto, y obviamente uno de los cuadros pictóricos más representados en la historia de Occidente ha sido todo lo de la tentación de San Antonio. Obviamente que, claro, hay elementos vía teológica, está la categoría de jamartía, de pecado, pero hay elementos también que Atanasio hereda de la filosofía griega, que es el elemento de las pasiones. O sea, usted es un ser pasional, usted es un ser de deseos, usted es un ser de placeres. Cómo regular el alimento, cómo regular la bebida, cómo regular el deseo sexual, cómo regular el deseo de riquezas, de fama, de honores, de todo lo que se quiera. Y Sócrates mismo lo plantea. Ateniense, lo que os he enseñado es que la vida tiene sentido por la virtud y no por la fama, por la gloria, por las riquezas,
por el honor y el placer que todo eso de alguna manera suscita. Spinoza en la ética también reflexionará, La tercera parte claro, sobre las afecciones. todas las afecciones. Entonces eso era un elemento, claro, si la filosofía era asquesis y ejercicio espiritual, quizás dijéramos el punto clave era cómo manejar la ira, cómo manejar el odio, cómo manejar el amor, cómo manejar, dijéramos, el deseo de esto o el deseo de aquello, cómo manejar la sexualidad, cómo manejar la alimentación, entonces hay una dietética, cómo manejar el vestido, entonces hay una cosmética, cómo manejar la relación con el otro y con las cosas, cómo manejar la relación con Dios, y todo eso genera pasiones, ira, amor, cólera, envidia, deseo, fama, riqueza, todo lo que ustedes quieran. Entonces los cristianos conocen la beta, dijéramos, del pecado, pero también conocen la beta greco-romana, donde en última instancia la ética es el manejo, la regulación de las pasiones. Eso está en Epicuro, eso está en Séneca, toda la ética nicomaquea está reflexionando sobre los deseos. Todo Platón es una reflexión también sobre cómo regular los deseos. La apología de Sócrates, como dije, Sócrates dice en su defensa: atenienses, si os he enseñado la gran sabiduría de cómo practicar la virtud de lo que nos hace felices, y no os he enseñado a mataros, ni a buscar fama, ni gloria, ni riqueza. Eso es lo que os han enseñado los sofistas. Los sofistas, y de entrada dice Sócrates, independiente que uno comparte ese juicio o no, pues enseñan a buscar el aplauso, la riqueza, los honores, la fama, la gloria. Entonces, eso es un poco lo que el diablo, entre comillas, suscita también en la reflexión, por ejemplo, de San Atanasio sobre las tentaciones de San Antonio. Y de ahí, pues, la tipología medieval de 7, dijéramos, pecados capitales, y a esos pecados capitales hay que responderle con lo otro para manejar la pasión. Entonces usted, por ejemplo, desea comer mucho, entonces viene la gula. ¿Cómo manejar la gula? A través de la abstinencia, que significa, dijéramos, la moderación en el deseo del comer. Eso es innato en el hombre, comer. El problema es cómo regularlo. Otro elemento, la riqueza. Eso es innato en el hombre. Entonces, ¿cómo no ser avaro, pero tampoco libérrimo? Es decir, el avaro, pues ya sabemos que es el avaro, peca por guardar. Claro, y el libérrimo peca por votar. Entonces uno tiene que buscar el término medio entre ser un avaro libérrimo o ser un libérrimo avaro. Eso lo sabía Aristóteles. Por ejemplo, el miedo. El miedo es natural al hombre. Entonces, ¿cómo distinguir yo a un cobarde de un temerario? Entonces Aristóteles dice: el miedo es lo que regula el término medio entre la temeridad, que sería no tener miedo, y la cobardía, que sería paralizarse ante cualquier cosa. Entonces, el que sabe manejar el miedo es el que no es cobarde y el que no es temerario. Y lo mismo hace Tomás en su reflexión sobre las pasiones. Muy bellas esas reflexiones, y yo creo que hacían de la filosofía, o sea, el diablo le servía en última instancia para reflexionar sobre las pasiones. Doctor Soto, en el barroco, los filósofos barrocos, excepción hecha de pronto de Spinoza y de Descartes, eran asesores de los gobernantes, de las cortes. Por ejemplo, hay uno famoso que es Leibniz, Sí. que va a defender a los señores católicos alemanes, va a plantear sus teorías, etc. ¿En la Edad Media hubo algún filósofo asesor de un gobernante? Vea, Santo Tomás escribe el de Regimine Principum precisamente para el rey de Chipre. Entonces, no dijéramos que era un funcionario del rey de Chipre, pero sí hay escritos, en este caso cito a Tomás porque me parece paradigmático, escritos como espejos. O sea, ¿quiere usted verse como príncipe? Espejes en este tratado. El de Clemencia de Séneca, cómo el gobernante debe ser clemente, fue un espejo de príncipes. O sea,
pudo, pues así de entrada que yo recuerde, filósofos que estrictamente estén asesorando un rey o un señor feudal o un príncipe, los papas sí lo tuvieron, no sabría en este momento de memoria decirlo, pero sí sé que, por ejemplo, el de Regimine Principum, sobre el régimen de los príncipes dedicado al rey de Chipre, sigue el modelo de clemencia instaurado por Séneca. Es un espejo de príncipes. Quiere verse como príncipe, ve aquí el espejo. Aquí encuentra usted si es un buen si es un buen príncipe. El Norte de Príncipes, escrito en el siglo XVI, en España, no recuerdo el autor, sigue el modelo de clemencia de Séneca. Entonces, no sé si en términos de la cotidianidad algún filósofo asesoró a un señor feudal, a un príncipe, a un rey, pero sí hubo escritura. Pongo el modelo del de Regimine Principum de Tomás, o el de Dante de Monarquia, sobre la monarquía, en donde Dante en una u otra forma esboza sus ideas políticas para efectos del gobierno. O recuerdo el curso suyo sobre Guillermo de Ockham. O sobre el gobierno tiránico del Papa. Entonces, los medievales sí reflexionaron políticamente y a través de esos escritos hicieron lo que Kant denomina en la Ilustración uso público de la razón, formar ciudadanos y gobernantes. A ver, ya para concluir, doctor Soto, en todo esto que hemos venido hablando sobre el aporte de la filosofía medieval a la filosofía, ¿en qué punto la filosofía medieval se vuelve, o hay algún punto donde la filosofía medieval sea materialista? Muy difícil responder esa pregunta, porque es que San Agustín había creado un paradigma en donde a los atomistas los había vuelto, entre comillas, añicos. O sea, para San Agustín era una adefesio reducir el alma a átomos, era una adefesio reducir el conocimiento a movimiento de átomos. Entonces, en ese sentido, el gran paradigma materialista de la filosofía en el mundo greco-romano, pues fue, por una parte, el atomismo, de Eusipo y Demócrito, que después lo toma en la física Epicuro, y sobre todo en el de Rerum Natura Lucrecio. Pero los pensadores medievales fueron muy duros con las tesis materialistas del atomismo, fueron muy duros con las tesis de reducir el hombre a mero movimiento de átomos, fueron muy duros con reducir el conocimiento a mero movimiento de átomos, y por eso no podríamos de ninguna manera hablar de un materialismo, por ejemplo, atomista en el mundo medieval. Por decir alguna cosa, la física tomista está calcada sobre la física aristotélica, que es la de la materia y la forma, el llamado ilemorfismo, no el atomismo. Incluso Aristóteles discute la tesis de los átomos y el vacío, y la rechaza. En Platón la física está hecha desde el demiurgo. O sea, el demiurgo crea con base en el modelo de las ideas, y en ese contexto el cosmos se ordena gracias a las ideas vía demiurgo, y el cosmos, dijéramos, contrayéndose y expandiéndose, va dando sucesivamente, dijéramos, origen a tantas cosas. De modo que no, en la filosofía medieval no hubo, casi que por petición de principio, no hubo materialistas, porque eso atentaba contra, dijéramos, el cristianismo, o eso atentaba con una concepción del alma como forma del cuerpo, o con una concepción de Dios como espíritu puro, porque claro, si hay dioses en el materialismo, debían ser como cualquier otra cosa, compuestos de átomos. Entonces debe ser ese el punto de encuentro y de no entendimiento entre la Ilustración y... Hay por ejemplo, el atomismo es tomado por Gassendi, el atomismo, la tesis del vacío es tomada también por Gassendi en sus discusiones con Descartes. Ya en la Ilustración hay pensadores radicalmente materialistas. El alma no es sino
materia, pues, si se puede decir así. O está unida tanto al cuerpo. En ese contexto, yo creo que sí, una de las peleas con la filosofía medieval es todo lo que hemos podido llamar materialismo en cualquier aspecto, materialismo vía atomismo, materialismo vía, dijéramos, los enciclopedistas franceses, materialismo histórico dialéctico vía marxista, etcétera, etcétera. Eso en el mundo medieval nunca cupo por lo que hemos dicho. Muchas gracias. Entraría en contradicción con lo cristiano. Bueno, muchas gracias. Laudate Dominum Dei Celi, laudate Eum in excelsis, laudate Eum omnes angeli eium, laudate Eum omnes virtutes eium, laudate Eum sole et luna, laudate Eum omnes terrae
Radio Bolivariana, Buzón Poético. Breve espacio para el deleite sonoro con la palabra, el sentido y el silencio. A cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Nuestro invitado hoy a Buzón Poético es Carlos Fram, poeta colombiano nacido en el municipio de Sonsón, departamento de Antioquia en 1964. Es además ensayista y novelista. Se ha desempeñado simultáneamente como coordinador de talleres literarios, librero y profesor de literatura. Ha publicado 2 novelas, Del otro lado del jardín y Deslumbramiento, y Del bronce y del fulgor, que permanece a la fecha como obra inédita. En 2023 se estrenará en HBO la película Del otro lado del jardín, basada en su novela homónima. Asimismo, ha publicado 2 libros de poema, Antinó, 1994, y Un día en el paraíso, 1997, ambos con la editorial EAFID. Sobre su propia experiencia poética dice Fram: ahora pertenecemos a un universo asombroso con un perímetro de 100.000 millones de años. Ahora sabemos que en rigor la rosa y la mano que la sostiene están hechas de la misma sustancia, ceniza de estrellas. Nunca antes se había visto rosa más bella en la tierra. Ciencia y poesía acaso sean 2 formas de un mismo éxtasis. Precisamente, y a propósito de su libro antológico En la ribera del olvido, dice Pedro Arturo Estrada lo siguiente: el erotismo y el viaje, el asombro y el amor por la ciencia son algunos de los temas presentes en este libro, en los que alternan el poema y la prosa poética. En efecto, se trata de un poeta con pasajes de tono prosaico, pero firme y poderoso en su trabajo con el lenguaje de la poesía más canónica. Algunos de sus poemas merecen un lugar dentro de los mejores poemas de amor de la poesía colombiana, al lado de estos 3 que considero los más bellos: El deseo de Jaime Jaramillo Escobar, Equilibrio de Raúl Gómez Hattin y Madrigal de Joaquín Matos Omar. Compartimos hoy en Buzón Poético de Carlos Fram su hermoso poema titulado Alexis. En las tardes azules como esta, mis ojos se desmoronan en tu umbral, esperando verte salir para juntos marchar hacia lo lejos, a triscar la hierba breve que pronto ha de ser flor, a aspirar otros perfumes en la flor que pronto ha de ser fruto, a libar el fruto delicado que ha de teñir el labio, que ha de endulzar el beso. Pero tú, entre tanto, prisionero de atlas que te pierden en sus páginas, de cifras y verbos que te niegan con su nada, o de tantas otras cosas que no te pertenecen, tuyo es el lirio y el tacto de las aguas, tuya la mano en la suave curvatura. Algo rosado está ocurriendo al horizonte y aún no viene cervatillo que tañan las campanas del ángelus, mi funeral y el de los astros, que se aneguen en mis ojos los trazos del universo entero. ¿Qué me importa si la promesa se ha perdido otra vez para los 2 y me duelen tanto nuestras tardes separados?